FM 89.1, Radio Universidad. Los temas del día que estuvimos hablando tienen que ver con el debate que está al respecto de la ley ómnibus y quiénes se están manifestando en contra y a favor de esta ley, ¿no? A través del debate, claramente, en comisiones, y hay muchas voces que ya están empezando a, por lo menos, dudar de la posición que tenían hace un tiempo. Y uno de ellos es justamente la Unión Cívica Radical, que está por lo menos en tentativas de que no se sabe. Por lo pronto se manifestaron algunos ya que están a favor de esto. Pero a mí me interesa saber qué opina justamente los dirigentes y aquellos que forman parte de la Unión Cívica Radical y específicamente la juventud. Sí. Y para eso lo tenemos en línea a Agustín Rombolá, que es el presidente de la Juventud Radical de Cava, es abogado también y me interesa saber la opinión que tiene. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, nosotros estuvimos charlando sobre esto, ¿no? ¿Qué está pasando y qué está sucediendo con la Unión Cívica Radical? Yo te sigo en redes y veo también, este conflicto que hay dentro de la propia juventud, ¿no? Radical, de aquellos que forman parte de aquellos que tienen que tomar decisiones y no. ¿Y vos qué pensás al respecto? ¿Qué opinás de la ley ómnibus, del decreto? ¿Qué opinás de lo que está sucediendo? Bueno, mira, primero, dentro de la juventud estamos 99-1 a favor del bloqueo y de oponernos de la oposición tanto al DNU, primero porque es totalmente inconstitucional y se arroga la suma del poder público, al igual que la ley ómnibus, pero bueno, por lo menos la ley ómnibus tiene como remedio institucional la posibilidad de ser debatida en el Congreso. Después, obviamente que siempre pasa en todos los partidos que siempre hay algún resabio de conservadurismo o hasta incluso de oportunismo que, bueno, lamentablemente la Unión Cívica Radical o la JR en este caso no es extraña, y bueno, a veces pasa que hay jóvenes confundidos con el discurso de época. Creo que Milei o el fenómeno de Milei es un ejemplo claro de eso, y me parece que en los partidos de la democracia y en aquellos que tienen vocación de mayoría tiene que primar una postura muy humilde sobre todas las cosas, porque hay una enorme probabilidad de que esto termine con muchísimos jóvenes desilusionados, y ahí tenemos que estar nosotros para dar la bienvenida nuevamente y para intentar construir un proyecto que verdaderamente sea consecuente con los intereses del pueblo argentino. Ahora bien, con respecto al proyecto de DNU, con respecto al proyecto de ley, sin dudas y un poco en el sentido que te vengo diciendo, la verdad es que estoy preocupado, ¿no? Preocupado porque veo que Javier Milei a 30 días, hoy 10 de enero, un mes de su asunción, ya desnudó por completo su rol de empleado de aquellos poderes que no se votan, ¿no? Nosotros cuando siempre hablamos del poder, generalmente hablamos del poder político. Un poder político que siempre se encuentra dividido por distintos partidos, por distintas expresiones de la democracia, pero que, como bien sabemos todos, no es el único poder que incide en la toma de decisiones, o por lo menos, sobre todas las cosas, en la generación y la distribución de recursos de una sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las cuestiones del poder, de que es un empleado del poder, Javier Milei es un empleado del poder, pero es un empleado del poder que no se vota, ¿no? Del poder financiero, del poder económico, de una parte también preponderante del poder político, de los poderes mediáticos. Entonces, me parece que Milei ya directamente desnudó a 30 días con el DNU y la ley ómnibus, que su única misión en el gobierno nacional es la de hacerle o devolverle o hacerle favores a aquellos que fijan precios, a aquellos que quieren extranjerizar el suelo productivo, a aquellos que quieren precarizar el empleo, a aquellos que quieren privatizar las universidades porque tienen un negocio detrás. La verdad es que es profundamente decepcionante para con el pueblo argentino, que un pueblo cuya gran parte lo ha votado, y bueno, acá estaremos nosotros para oponernos y sobre todas las cosas para proponer un proyecto de país alternativo que no tenga que ver con una expresión de pasado, sino que hable de un futuro distinto, en donde las clases medias, las jóvenes y las juventudes puedan tener un rol preponderante y sobre todas las cosas, una vez por todas, un país que esté al servicio de ellos y no se sirva de ellos.
También parte de lo que el discurso hoy en día está como muy presente tiene que ver con si acompañás, está todo bien, y si no acompañás estás metiendo palos en la rueda, estás evitando que el gobierno pueda llevar adelante sus prácticas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Porque hay como una idea de lo que se llama el reaccionarismo, ¿no? Esto de reaccionar frente a lo que uno cree que está mal, y si no, es como que sos un kirchnerista, ¿no? Enseguida te titulan de esto. Sí, bueno, a ver, a mí me da risa cómo intentan subvertir los conceptos que ya todos tenemos además acordados, medio hasta incluso como si nos estuvieran subestimando, ¿no? Digo, reaccionarismo es derogar la ley de alquileres en favor de los propietarios, reaccionarismo es precarizar el empleo y que un joven tenga que estar en vez de 3, 8 meses a prueba con su empleador. Reaccionarismo es que un extranjero pueda venir a comprar más de 1.000 hectáreas en la República Argentina en detrimento de aquellos que tengan ganas de invertir en nuestro suelo. Reaccionarismo, bueno, ahora gracias, por suerte, la ministra de Seguridad acaba de sacar el artículo propio de la dictadura, en donde había que pedirle permiso para juntarnos 3 personas a tomar un mate en la plaza. Sí. Pero eso es reaccionarismo. Reaccionarismo es el mismo protocolo que sigue aplicando del Ministerio de Seguridad. La verdad es que me parece ridículo, como te digo, de una gran subestimación y además de una pereza intelectual muy grande que tilden de reaccionario lo que a ellos no les gusta. Digo, lamentablemente es una nueva... Eso? ¿Lo crees un poco inocente no, o es...? En el debate público, claro. Yo creo que hay gente que lo piensa, creo que hay gente que lo utiliza, y bueno, viste, a veces esto de haber, creo, también como autocrítica te lo digo esto, creo que el de haber hecho tanto uso y abuso, si se quiere, del significante del cambio, lleva a engañar a un montón de gente a que cambio es cualquier cosa que no impide continuidad, lo cual en alguna medida es cierto, pero que eso no significa que siempre sea positivo el cambio. Digo, muchas veces el cambio puede ser totalmente negativo, y acá en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, lo vemos con la ley de alquileres. Digo, el cambio fue que el DNU derogaba la ley de alquileres previa, que era muy mala, que no funcionó, es cierto, que no funcionó. Ahora, la derogación de la ley de alquileres impactó directamente en que el 76% de los jóvenes menores de 35 años estén rescindiendo sus contratos porque no pueden pagar el contrato de alquiler que estaban afrontando. O sea, el cambio nos provocó una ralentización en el proceso productivo, en el proceso económico, en el proceso cognitivo, en el proceso educacional de un montón de jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque un pibe que tiene que pasar de 2 ambientes en el que vive solo a 2 ambientes en el que tiene que compartirlo con un amigo, o que tiene que volver a la casa de los viejos también ralentizando su proceso de independización, o que tiene que, perder su lugar para desarrollar su oficio, o perder su lugar de estudio, o perder su propia oficina para su emprendimiento, es una ralentización en el proceso productivo, en el proceso económico de una sociedad. Está alterando y está impactando en toda una generación esta derogación de la ley de alquileres, sin que haya una solución alternativa. Entonces me parece que nos caemos en significantes vacíos, decimos que hay que apoyar un cambio sin pensar qué es un cambio, para qué queremos el cambio, para quién estamos haciendo el cambio que queremos hacer. Y bueno, creo que esas cosas son las que en definitiva terminan en algún punto haciendo perder el sentido de las palabras, ¿no? Ya hoy me parece que la palabra cambio, como un montón de palabras que lamentablemente ambos lados de la grieta han usado y abusado, terminan perdiendo el sentido, y creo que también tenemos como rol y como misión de nuestra generación volver a llenar un sentido distinto a todas esas palabras para no extinguirlas, exterminarlas de nuestro lenguaje, sino para darles una nueva concepción. Creo que el rol ahí para darles un nuevo sentido y una nueva concepción, tanto al lenguaje como a la militancia política, va a tener que ver con proveer respuestas a los problemas de la ciudadanía, que creo que es algo que la política viene fracasando hace un montón de años. Sí, totalmente. Uno de justamente quienes van a decidir si finalmente se aprueba o no esta ley ómnibus es el radicalismo. ¿A vos qué expectativa te genera hoy en día y también con el último tiempo, ¿no? Donde de repente, yo lo decía un poco fuera del aire, esto de que pasaron de una posición, por lo menos crítica al respecto, diciendo, bueno, hay ciertas cosas que sí, pero no, y ahora diciendo, bueno, no, vamos a acompañar la ley ómnibus. Vos, como radical, ¿qué te pasa con eso? Bueno, a ver, yo creo que el acompañamiento de la ley ómnibus no va a ser en su integralidad, en su totalidad, de ningún partido, como tampoco el rechazo va a ser en su totalidad de ningún partido. Yo creo que el radicalismo está adoptando una postura bastante razonable en ese sentido, que es establecer un semáforo de
de aceptabilidad, si se quiere, a las reformas impuestas por el proyecto de ley. Y bueno, si uno, después si quieren obviamente se los paso para que lo vean también. Si uno se pone a analizar, la verdad es que el radicalismo se opone a las privatizaciones, se opone a todas las cuestiones que tienen que ver con la entrega del suelo, se opone a las cuestiones que tienen que ver con la privatización laboral. Entonces, me parece que tiene un sentido, por lo menos constructivo, a la hora de pensar una democracia. Ahora bien, mi preocupación en esta cuestión tiene que ver, sin lugar a dudas, con el DNU, ¿no? Un DNU que, además de establecer muchísimas modificaciones en distintas áreas, tiene como primer corolario, porque está incluso en los fundamentos, la necesidad de Milei de arrogarse la suma del poder público, ¿no? Sí. Dando por terminada la construcción democrática de la República Argentina, el rol del Congreso. Entonces, a mí me parece muy importante que la Unión Cívica Radical, pero todos los partidos que componen a la democracia, se opongan tajantemente al DNU. Que en este momento podamos rechazar el DNU y después discutimos la ley ómnibus y vemos algunas cuestiones que me parece que son bastante razonables, algunas eliminaciones de trámites que no tienen tanto sentido, algunas normas repetidas, algunas quitas, qué sé yo, el proyecto de ley ómnibus de Milei sube las retenciones, digo, probablemente tengamos que subir las retenciones. El problema es con qué sentido, en qué área, con qué temporalidad, digo. Me parece que son discusiones que no están para darse en una semana, que no pueden pasar por solamente 3 comisiones, y que el radicalismo está para marcar esas diferencias, y sobre todas las cosas, que es lo que a mí más me preocupa de todo esto, para oponerse firmemente al corazón del proyecto de ley ómnibus, como a todo el contenido del DNU, que es un corazón y un alma y un motor de una concepción argentina que lo que hace es concentrar aún más el poder económico, extranjerizar el suelo productivo, precarizar el empleo, dejar abandonados a su suerte a los jubilados, liberar, como te digo antes, liberar la cuestión de los alquileres en detrimento de los jóvenes, poner en cabeza de la clase media toda la fiesta que se va a llevar adelante, que van a poder llevar adelante los Elon Musk, los Alfredo Coto de la vida. Entonces me parece que tenemos que tener claro eso nosotros como partidos de la democracia, que cuando te vienen a vender la cuestión de la libertad y la desregulación, es una gran mentira, ¿no? La libertad y la desregulación no es más que una sumisión y una regulación en favor de los más poderosos. Cuando el Estado deja de estar presente, es cuando los más poderosos pueden primar por sobre los más débiles. Y es ahí donde los partidos, que se supone que tienen que ser mayorías y que se supone que tienen que tener la vocación para proteger a los más débiles, tienen que aparecer y oponerse firmemente. Eso es lo que le pido al radicalismo. Bien, hoy se cumple un mes del gobierno de Javier Milei. ¿Qué balance haces? Y Qué obviamente difícil, un balance pésimo, ¿no? Digo, una devaluación del 50%. No, digo que es un balance, una devaluación del 55% de la moneda, 9 millones más de pobres, ningún impuesto eliminado tal y como dijo él, persecución a las disidencias, a aquellos que piensan distinto. Me parece que el balance es negativo, es pésimo, el humor social está por el piso, tenemos un presidente que se la pasa tuiteando, yo no sé qué hace el presidente durante el día, pero ayer lo vimos comparándose el tamaño del pie con la esposa a la tarde, digo, no sé la verdad en qué está haciendo el presidente. Hasta ahora lo vi como un gran panelista, como un gran tuitero, como un obediente empleado de esos poderes en los que no se votan, pero todavía no lo vi agarrar el bastón presidencial. Me parece que a partir de ahora, sobre todo teniendo en cuenta que mañana vamos a conocer el dato de una inflación que va a ser como mínimo el 30% y que el presidente va a festejar, me parece que nosotros tenemos que exigir más, sobre todas las cosas, para merecer un mejor gobierno. Vos nombraste esto de la persecución también a los que piensan distinto. Vos fuiste justamente uno de los que en campaña sufrió hostigamiento y también imágenes, ¿no?, de amenazas directas a vos. ¿Vos cómo terminó eso? Bueno, nada, con la denuncia estoy a la espera. La verdad es que se vincularon algunas cuentas que habían sido inmediatamente borradas después de hacerme la amenaza porque se masivizaron, pero estoy a la espera que las vinculen con una persona. Son los tiempos de la justicia y los tiempos de los peritos que, bueno, estimo que tendrá una complejidad elevada. Así que por ahora sí, el avance que hubo sí es el de vincular con algunas cuentas, ahora hay que ver si se va a vincular con algunas personas. Pero bueno, lamentablemente no hay que naturalizarlo, pero en la discusión pública para nosotros, vos que tenés redes seguramente lo verás, la agresión, la violencia y la amenaza está a la orden del día, ¿no? Sí, claro. Y creo que nosotros tenemos que empezar primero proponiendo una forma de comunicarnos distinta,
pero sobre todas las cosas no naturalizándolo. Así que bueno, esperemos que avance eso también. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo Sayago te saluda. En líneas generales coincidimos, ¿no?, con todo lo que vos planteabas, el uso del suelo, la libertad individual y un montón de cosas que planteabas de que este gobierno está avanzando y que obviamente genera la reacción de muchos argentinos, ¿no? Pero si vos decís, bueno, ahora un mes de gobierno y con la ley ómnibus más el decreto debatido en la justicia, también que va al Congreso de la Nación, digo, ¿qué sacás en limpio de...? Porque yo he escuchado hasta algunos peronistas que están de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Que dicen, bueno, sí, la verdad, algo había que ponerle un freno a algo, digamos, ¿no? Y vos, si tuvieras que sacar alguna que decís, esta es buena, en realidad va bien, ¿a qué le apuntarías? Sí. Bueno, a ver, creo que hay algunas propuestas interesantes, tanto en el proyecto de ley como en el DNU. Qué sé yo, la eliminación, por ejemplo, de los registros automotores me parece una medida que es necesaria porque también es un kiosco de un montón de personas, de la casta, ¿no? De un montón de personas eternamente privilegiadas. Yo como abogado, por ejemplo, la derogación del artículo 5 de la ley de honorarios profesionales, que es una de las cosas que también propone, creo que la ley, el proyecto de ley, sí, creo que es razonable y que es saludable porque permite que los estudios, porque yo soy freelance, por ejemplo, tengo mi estudio personal. Bueno, la verdad, para competir con Marval, tener la ley de honorarios profesionales que me rige o que me exige un mínimo, me resta herramientas para competir con las empresas grandes. Obviamente que el hecho de que yo tenga que perforar ese piso para competir es peor para mi realidad económica, pero bueno, por lo menos me permite la oportunidad de acceder a distintos clientes, claro, o de por lo menos ganarle a algunos clientes a los estudios grandes. Me parece que eso es totalmente positivo. Después hay cuestiones que obviamente no son necesarias o no son urgentes para el momento, pero que también pueden discutirse. Hasta me da un poco de vergüenza decirlo, pero qué sé yo, una regulación de vehículos autoconducidos puede ser positivo, que la implementación de algunos sistemas de inteligencia artificial o de eficientización tecnológica en los trámites administrativos son deseables. Ahora, sí, claro, la verdad, hablar de esto cuando más de la mitad de las personas están bajo la línea de la pobreza, cuando en la República Argentina la mitad de los jóvenes son desempleados y la mitad que tiene trabajo, el 50% está en regímenes informales o trabaja en la que querría, cuando estamos en niveles de indigencia alarmantes, cuando la pobreza estructural se está convirtiendo en un fenómeno recurrente en la Argentina. Me parece que los esfuerzos de la política tienen que estar orientados a ello y creo que en el medio estar discutiendo el homeschooling, si los jueces tienen que usar todo de martillo o si hay que pedirle permiso a Patricia Bullrich para que nosotros tres nos juntemos a tomar un mate en la plaza, me parece que además de ser exageradamente indeseable, es irrespetuoso no solamente para con el pueblo en general, sino para con la ciudadanía en particular que votó a este gobierno. Sí, sobre todo para quienes decían que el gobierno anterior era una dictadura. ¿O no? Digo, qué contradicción, ¿no? Metés unas medidas que son tremendas, digo. No, bueno, es muy difícil, es lo que hablamos antes un poco de la cuestión del uso y el abuso de las palabras, ¿no? Claro. De cómo se sobresignifican tanto en algún momento que creo que se da toda la vuelta y terminan vacías de contenido. Lamentablemente hay un montón de palabras que han quedado, y creo que lo mismo va a pasar con la palabra libertad, por ejemplo. Sí. Está pasando eso, veo que está pasando eso, y veo que, o casta, o liberalismo, digo, está pasando para el otro lado, si quiere ahora, pero bueno, tenemos que dar nosotros también la batalla para que no sea primero todo gratuito a la hora de hacer política, para que si yo digo que algo es una dictadura, verdaderamente tenga una consecuencia, si no lo es. Sí, claro. Y después, en segundo lugar, para que cuando nos toque o intervenir en lugares de poder o tener algún lugar de gestión, hacer las cosas bien, resolver los problemas de la gente y poder hablar con la espalda ética y moral que le da a uno transformar realidades, que me parece que ese es el gran deber de la política y creo que está en el debe, te diría, de todos los partidos políticos que acompañan a la democracia. ¿Sos positivo para lo que viene? Sí, obvio, a ver, intento ser optimista, pero la verdad es que sinceramente no tanto con el gobierno. Soy optimista con que los partidos que tienen el rol otorgado por la sociedad de ser oposición, que tienen que ser oposición porque la sociedad los eligió para que sean oposición, sí. Espero y tengo el optimismo ubicado en enfocarnos para construir un programa y un plan de gobierno alternativo que trascienda las discusiones cotidianas, que deje de pensar en el discurso de época y en querer
no parecerse al otro, para poder hablar un poco de diálogos transversales, de la consolidación y de la construcción de políticas de Estado que puedan sostenerse, y tener que en la próxima elección estar discutiendo si estaba bien o mal la dictadura militar, dejar de discutir si la verdad tener aerolíneas argentinas, YPF, ARSAT, empresas que son súper estratégicas, tienen que ser del Estado o hay que vendérselas al primer magnate de turno que nos dedica un tuit. Digo, me parece que hay cuestiones que nosotros tenemos que dar por sentadas, dar por resueltas, y soy optimista sobre todo con esa misión generacional, que creo que tiene como tarea primordial, lo que te digo, una construcción de, si se quiere, un decálogo de acuerdos para que se consoliden como políticas de Estado y que cualquier irresponsable que tome el gobierno en algún momento no pueda modificarlas, porque ahí vamos a estar nosotros para ponerle freno, y porque además también los vamos a ver comprometidos en este camino político, que es el de si se quiere, lo pétreo, de una política sostenida en el tiempo, inmutable por cualquier gobierno, ¿no? Creo que la única que tenemos hoy por hoy es la asignación universal por hijo, y necesitamos construir más políticas públicas de Estado sostenidas como la asignación universal por hijo, ya que ya no es que por algún compromiso contractual los gobiernos no puedan tocarlo, sino que además generemos una cultura política en donde entendamos que hay cosas que no tenemos que discutir más en Argentina. Claro, como consensos generales, ¿no? Como Claro. el rol del Estado. Sí. Totalmente, el rol del Estado mismo, la democracia, sin lugar a dudas, la necesidad de que la clase media, de que las clases desfavorecidas estén siempre a la vanguardia de nuestras políticas y de nuestro pensamiento a la hora de construir gestión. Bueno, todas esas cuestiones creo que hay que construirlas, que creo que nosotros las estamos viendo, y soy muy optimista para que lo hagamos acá en adelante. Agustín, te agradecemos muchísimo tu tiempo. A ustedes, mando un beso grande. Un beso grande. Ahí estábamos hablando con Agustín Rombolá, que es presidente de la Juventud Radical de Cabas y abogado también, que nos estaba contando un poquito cuál es la postura, de alguna manera, de la Juventud Radical y también de un poco del radicalismo, ¿no? Que básicamente va a ser quienes van a definir si se lleva o no a cabo la ley ómnibus. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.